Y la aprecio. Hoy es viernes del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, hoy sí te debo dar envidia, ¿o no? Exacto, es justo lo que te iba a decir. Te estoy oyendo la entrevista con el gobernador, con dos envidias, te voy a decir. La primera es la de tu terraza, que debe estar en ese pueblo fantástico. Sí. El pueblo es no describe lo que es esa ciudad, realmente extraordinaria. Está como hecha a mano, con un gusto realmente extraordinario. Entonces, esa terraza me dio envidia. Y también me dio envidia el gobernador, Joaquín, porque todavía habla de corridito. Yo me acuerdo que en alguna época yo hablaba de corridito, así que me hizo recordar mejores épocas. Pero me gustó mucho la manera como el gobernador acotó, precisó qué es lo que están pidiendo los gobernadores. Ahora ya, ¿cuántos son? Son 14 gobernadores, creo, ¿no? Del presidente. Sí, sí. Y son cosas muy precisas y yo creo que muy razonables. Primero, hablar con él directamente. Me parece que es lo menos que puede pedir un gobernador, que finalmente es en jerarquía la siguiente posición de poder ejecutivo que hay en el país, en los gobernadores. Después, lo que me parece que dice muy bien también es que ellos no están reclamándole al presidente que no les entregue el dinero o que no les haya dado el dinero a tiempo que les prometió. Lo que ellos le están reclamando o lo que ellos están inconformes es que no el presidente, ni siquiera el presidente, sino la Cámara de Diputados, si entendí bien, les recorte el presupuesto que les llega. En el caso de Guanajuato, si oí bien, les recortaron, el año pasado les recortaron 6,000 millones y este año les están recortando 7,000. O sea, ya llevan 15,000 millones menos en 2 años, que le recortan la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Diputados es del presidente, porque ahí tiene su mayoría el presidente en esa Cámara, y entonces es correcto el planteamiento de no siga recortando. Y por último, quizá el mejor de todos es, discutamos el presupuesto del año entrante para corregirlo, porque pues vamos a tener todos un año muy malo, muy difícil. Entonces necesitamos estar ciertos de que no queremos ni dispendios ni que le quiten a otros. Ese es otro punto muy interesante. Lo que queremos es revisar y explicarnos entre nosotros y ver qué es, en dónde sí podemos realmente hacer el esfuerzo de austeridad y en dónde pues es más cara la austeridad, ¿no?, que el gasto. Entonces me gustó que lo ponga ahí en ese nivel, porque lo que está ya en la discusión pública, Joaquín, es que hay una disputa política en el corazón del Pacto Federal respecto del Pacto Federal. Y ese es un arcón que más vale no abrir, porque es un arcón que puede traer muchísimas sorpresas y muy malas sorpresas, políticas, históricas, de todo tipo. Es el arcón de donde han venido históricamente pues las grandes rencillas, las grandes querellas, los grandes pleitos del país, y entre ellos pues una buena parte de lo que ahora nos parecen sus gestas grandiosas en la independencia y la reforma y la revolución. Si uno quita las etiquetas ideológicas, lo que uno ve en todo eso, Joaquín, son disputas regionales, disputas de regiones entre ellas y disputas de las regiones contra el poder del centro, contra el centralismo, contra los gobiernos centrales. Entonces, yo sí prefiero que se quede acotado el asunto en el ámbito de la discusión de cómo se reparten los recursos de la nación entre los estados, y que no demos el paso hacia la discusión de si nuestro pacto federal está bien o hay que reformarlo, y hay que
hay que pelearse por eso, hay que traer disputas políticas por eso. De manera que me pareció muy sensato y muy claro el gobernador. Y yo creo que es importante la aclaración porque veo y leo y oigo también, sobre todo, querido Héctor, que hay quienes confunden lo que es la ruptura del pacto federal con la ruptura del pacto fiscal. Y son dos mundos completamente diferentes, como le decía yo al gobernador. Nadie está hablando de la ruptura del pacto federal, imagínate, la República de Chihuahua, ¿no? Ese es el matiz bueno de la conversación y sí, mejor dicho, el acotamiento bueno y sano de la conversación. Porque quizá también, Joaquín, hay que revisar el tema del pacto federal, porque el corazón de ese pacto federal es una cuestión fiscal, ¿no? Es un pacto muy viejo. Yo creo que tú te acordarás muy bien, lo debes haber cubierto en persona, porque lo estableció José López Portillo en una reunión muy famosa en su tiempo que hizo en Veracruz, donde dijo la República está reunida, y estaba reunida para firmar ese pacto de coordinación fiscal. ¿Te acuerdas, no? Tú debes haber estado ahí. Sí, entonces, claro, yo lo cubrí. Bueno, claro. Entonces, ¿qué tenía entonces en la bolsa José López Portillo para ofrecerles a los estados? Pues Joaquín tenía lo que él estaba viendo ya adelante, que era los ingresos petroleros que iba a tener y los ingresos que iba a tener del IVA, porque fue él quien estableció el IVA. Entonces, era una federación que parecía que iba a ser muy rica comparada con el resto de los estados, y lo fue. Tuvo enormes recursos petroleros y tuvo recursos adicionales muy importantes por el cobro del IVA. Y eso es lo que le ofreció a los estados compartir. Y los estados que cobraban mal impuestos y dijeron, no, pues sí, les pidió López Portillo, pues renuncien a sus facultades tributarias, entréguenmelas a mí y yo les regreso un pacto de solidaridad en el que les voy a dar mucho más dinero del que ustedes van a recaudar, y además voy a hacer un reparto solidario intraestados y les vamos a ayudar más a los que están menos bien. Bueno, pues es un pacto, fue un muy buen pacto, tanto que dura hasta ahora. Le han hecho cambios a las reglas, han creado nuevas categorías para repartir los recursos, pero básicamente ese es el pacto. Entonces, es un pacto también que a lo mejor vale la pena revisar, porque fue hace mucho tiempo, porque la federación ya no es tan rica como era antes, y muchos estados, Joaquín, entre los cuales casi todos los que están ahorita en la Alianza Federalista, serían capaces de ser mucho más autosuficientes con sus propios recursos y con sus propios impuestos. Entonces, a lo mejor un momento de fortalecimiento del federalismo sería abrir la ventana para que tuviéramos estados más efectivamente autónomos con su recaudación y en una relación más sana, menos dependiente con el gobierno federal. Pero yo creo que este es un asunto, Joaquín, que hay que discutirlo con calmita, de buen humor, de preferencia en un momento que no sea una crisis económica de todo el país, sino en un buen momento, y podría ser muy bueno. Pero volver una disputa política, repito, sí puede ser abrir un arcón de donde en nuestra historia no han venido más que grandes discordias, grandísimas discordias, y hasta guerras civiles y revoluciones. En fin, querido Héctor, te mando un abrazo desde aquí de San Miguel Allende. Cuando esté comiéndome lo que me voy a comer, me voy a acordar de ti y de Ángeles. Muchas gracias. Un abrazo, Joaquín. Y hasta te hablaré por Skype para brindar con ustedes. Te mando un abrazo. Encantado, un abrazo. El doctor periodista y director de la revista Nexos.